inicio a este culto, hermanos, con voy a leer el Salmo 37 del 1 al 5. De esa forma estamos dando inicio a la palabra de Dios. 37 al 5 dice: no te impacientes a causa de los, tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y la hierba verde. Confía en Jehová y haz el bien, estarás en. Deleítate a sí mismo y él te concederá. Amén, hermanos. Debemos estar confiados en cada situación que tengamos. Sabemos que no estamos solos, hermanos. Referencia en este salmo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. De culto. Ahora en este espacio. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, damos gracias por reunirnos nuevamente, Señor, y poder alabarte y poder glorificarte, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, iglesia. Bendice a los hermanos que vienen en camino, Señor, cualquier problema que les impida llegar. Y bendice a los hermanos que apoyan en diferentes actividades para llevar a cabo este. Señor, bendice a los hermanos que dirigen los himnos para tu alabanza. Bendice a nuestro pastor que traerá el mensaje de tu palabra en esta tarde noche, Señor. Úsalo, Padre, y sé tú, hable a nuestro corazón. Bendito nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo, Padre bendito. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos. Hermano Jesús León nos dirigen alabanza. Vamos a cantar con gozo, hermanos. Atentos, estar nuevamente alabando. Amén. ¿Se puede oír el amén? Amén. Muy bien, muy buenas tardes, hermanos, tardes, noches. Vamos a alabarle, vamos a decirle: Señor, tú eres mi pensamiento y eres mi vida, solo tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú, Señor. Toda mi vida eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque
existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Te agradezco, Señor, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que hace y todo lo que hará. Bien. Amén, hermanos. Así de pie, hermanos, vamos a tomar la Biblia, vamos a buscar ahí el capítulo 4 de Isaías. Vamos a tener una lectura alternada ahí del capítulo 4, del versículo 2 al 6. Isaías, capítulo 4, versículo 2 al 6 en forma alternada. Amén. La palabra de Dios dice, hermanos, ahí en Isaías capítulo 4, versículo 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Juntos, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Amén, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Vamos a tener un espacio para testimonios. Si usted quiere pasar aquí al frente y dar testimonio de las bendiciones que Dios le ha dado en estos últimos días, en esta semana, en este fin de semana, o quiere poner en manos de Dios alguna petición, hermanos, hermanas, este es el momento de los testimonios. Le damos el lugar. Solo ahí levántame su mano para ver quién pasamos primero. Usted, primero. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Bueno, dos hermanas estarán pasando. Adelante, hermana. Buenas tardes, hermanos. Yo hoy paso al frente y doy gracias a Dios porque me dieron hoy la noticia de que mi tío, el que estaba muy grave, que estaba enfermo y yo había pedido oración por él falleció hoy en la mañana, pero doy gracias a Dios porque tuve la oportunidad de convivir con él, a pesar, verdad, de que él vivía en otro estado. Pude quedarme con bonitos recuerdos de él, y porque en el tiempo que él estuvo con vida, pues yo tuve la oportunidad, verdad, de compartirle, verdad, de la palabra y de pues hacerle sentir, verdad, mi cariño hacia él. Entonces yo sé que aunque ya no lo veré, verdad, Dios me permitió tener tiempo con él, y le doy gracias a Dios por ese
por ese tiempo, por esos bonitos recuerdos que me quedaron de él. Y pues bueno, yo ahora pido oración por mi tía y por mis primos, ¿verdad? Para que Dios les dé la fortaleza y que pues les dé consuelo. Eso sería todo, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Yo paso al frente a dar gracias a Dios por la salud y la vida, pero en manera especial porque gracias a que Dios me mandó estos problemas de enfermedad. Alex llegó antes, Dios lo trajo con bien del trabajo y pues para mí es de bendición. Y también estoy agradecida con Dios porque Dios me está restaurando mi salud y pues me vacilan en la casa de Él, ¿verdad? Sí, no, que estabas muy grave. Bueno, yo sé que Dios también lo manda, ¿verdad? Porque pues para que yo esté tranquila, y para mí es de bendición también que me he estado sintiendo mejor. Voy a estar en tratamiento un mes. Les pido que oren para que lo que me han recetado pues sea efectivo, ¿verdad? Para mi cuerpo. Y yo decía, la semana pasada yo sentía y no sé si les comenté a los muchachos, bueno, de perdido, lo que Dios me ha dado, el don que yo siento que Dios me ha dado, lo tengo, aunque me duela la cabeza, aunque ande débil, aunque me sienta mal. Y pues Dios me permitió toda la semana pasada que me sentí mal, estar en la iglesia, venir con ellos a ensayar, y pues para mí era bien gozoso poder ensayar, poder cantarle a Dios. Y una de las recomendaciones que me dio el doctor fue: cante, no sé, distráigase si le gusta cantar o brincar o no sé, haga una actividad. Y se reía, salió una sonrisa de mi concuña y dice, sí, canta. Y dice, bueno, pues cante. Y yo le digo, sí, créame que mi corazón está agradecimiento a Dios. Y yo le decía a Dios, mientras que tú me des la posibilidad de que mi voz salga, ayúdame a adorarte. Y esa es mi petición, hermanos, porque estoy muy agradecida de que ya tengo 4 días que me siento restaurada, me siento mejor, y pues nada más la petición para que Dios siga obrando y que esos medicamentos o ese tratamiento sea para bendición. Que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por los testimonios. Vemos cómo Dios puede obrar en nuestras dificultades. ¿Hay una carta misionera, hermano? ¿Hay una carta misionera? Sí. Si gusta, ¿es una o dos? Tenemos 2 cartas misioneras. ¿Quién me ayuda a dar lectura a una y orar por las peticiones? Amén, hermano. Yo voy a dar lectura a la primera, hermanos, y mi hermano Eduardo estará dando lectura a la segunda. Esta carta dice, es de Omar y Cintia Mejía, embajadores a Turquía. La carta dice, Dios les bendiga, pastor y hermanos en Cristo, les escribimos con gozo en nuestro corazón, esperando y orando se encuentren bendecidos por el Señor. Agradecemos al Señor por su provisión, también a cada persona y ministerio que nos apoyan en oración y económicamente. Hace unas semanas se celebró en Medio Oriente el Día del Sacrificio. Es una celebración anual donde se conmemora cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo y fue provisto un carnero para su sacrificio en lugar del joven. Cada año se acostumbra a sacrificar un animal de acuerdo al número de miembros de la familia y compartir con los necesitados. Podría ser un cordero, un carnero o una res. Por supuesto, es un gran negocio, ya que actualmente ya no se ensucian las manos, ahora pueden pagar al carnicero
y Él mismo se encarga de todo e incluso de repartir según su criterio. Así habrán cumplido con la tradición. Esta temporada generalmente es una muy buena oportunidad para anunciar las buenas nuevas. Especialmente este año fue muy productivo. Aproximadamente unas 30 jóvenes y adultos jóvenes escucharon el Evangelio a partir de la historia de Abraham y su hijo, la cual generalmente es muy cerrada y se limitan a repetir lo que escuchan sin cuestionar o confirmar. Eso incluye que todos los extranjeros son ignorantes y desconocen aún lo más básico como esta historia, pero aún les extraña más el saber que la historia de Abraham es bien conocida en Latinoamérica y generalmente no pueden evitar sorprenderse al escuchar el significado que posee al ser una sombra del sacrificio de Jesús como el Cordero enviado por Dios para ser sacrificado en lugar de su hijo, en lugar del hijo de Abraham, cumpliendo su palabra. No queremos que ninguno perezca. Una de las personas con las que he tenido contacto es Serkan, profesor de religión en una escuela secundaria. Escuchó el mensaje, pero lamentablemente fue notable su menosprecio por el mensaje y, por supuesto, por el joven e irrelevante extranjero que a su parecer no tenía nada que ofrecerle. Nur es una joven estudiante, pero algunas situaciones de su familia y esperando que pudieran mejorar, decidió comenzar a practicar activamente la tradición. Comenzó a usar un velo que cubre su cabello. Lamentablemente la situación no mejoraba, era notable su tristeza en las clases, era callada e inconstante para la enseñanza en todas las escuelas. La enseñanza en todas las escuelas es memorizar en árabe y no en su idioma natal, recitaciones que repetirían diariamente sin mayor alcance que sus propios oídos. El día del examen final tuve la oportunidad de mostrarle algunos pasajes de las Escrituras en su propio idioma. Fue imposible esconder su asombro ante las Escrituras. De inmediato supo que lo que leía no era una recitación, sino la palabra viva del Dios verdadero, que de inmediato llenó su sedienta alma, su dolor y frustración por sus problemas en casa. Se convertía en esperanza y fe al ser expuesta a la luz del Salvador. Hacía un buen tiempo que no se veía tan feliz. Vamos a orar, hermanos, por este misionero allá en la embajada en Turquía. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por esta carta que hemos recibido del misionero, de esta familia misionera Omar y Cintia Mejía, allá en Turquía. Señor, nos dan cuenta, Señor, de lo que están haciendo en aquel lugar, Señor, lo que tú haces a través de ellos en aquel lugar, Señor. Te damos gracias porque, Señor, los mantienes allí. Y, Señor, te pedimos que tú les sigas bendiciendo, Señor, que sigan con ese ánimo, con ese espíritu de seguir evangelizando, Señor, y que tú les ayudes en todo, Padre, que puedan abrirse corazones en aquel lugar, Señor. Una situación difícil por los idiomas, Señor, pero para ti no hay imposibles. Te pedimos, Padre, que tú seas con esta familia misionera. Ayúdales en salud, Señor, provéeles lo necesario, Señor, y permite, Señor, que siga llevándose el Evangelio en aquel lugar, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Esta es una carta del hermano Jonathan, que es misionero allá en Ucrania. Dice: saludos, estimados pastores e iglesias, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 2 Corintios 1:11.
Estimados hermanos en Cristo, queremos compartir con Dios cómo Dios nos permite servirle por su gracia en nuestras vidas. Gracias a Dios podemos continuar con el proyecto Soportando Ucrania en ese tiempo de guerra. Damos gracias a Dios a cada iglesia y hermanos que están apoyando este proyecto. Vamos a agregar una carta que el pastor Alexander nos envió para que sepan aún más sobre lo que está haciendo esta primavera y verano en Ucrania. Gracias por su apoyo. El evangelista Dmitry Lichiman sigue llevando ayuda y el evangelio en pueblos afectados por la guerra y en lugares afectados por la necesidad de llevar medicina y comida que en este tiempo es difícil encontrar fuera de las ciudades principales. Gracias por su apoyo en este proyecto. Orando y buscando la voluntad de Dios para saber qué haremos mientras no podemos regresar al campo misionero. Así que contando con el consejo de nuestro pastor y con la guianza del Espíritu Santo, nos dio a comenzar a pastorear la Iglesia Bautista Gracia en Apodaca, Nuevo León, que fundó el misionero Danny Reeves. Hemos visto la gracia de Dios en todo el proceso de principio a fin, después de predicar en su conferencia misionera. El pastor Danny me habló a su oficina y me comentó cómo tenía orando varios años por un candidato y tomando un mes en oración para que Dios confirmara. La verdad, la iglesia nos ha sorprendido cómo nos han aceptado en estos pocos días. Sabemos que es solo la gracia de Dios. Este verano hemos estado predicando en la conferencia misionera de la Misión Bíblica Bautista del Prado, del pastor Martín Regino. Fue una bendición ver el ánimo de participar en las misiones y cómo son guiados por Dios en dar a la obra misionera. Gracias a Dios por las iglesias con la carga por alcanzar al mundo para Cristo. El pastor Mario Suárez de la Iglesia Bautista Monte Sinaí en Suazua, Nuevo León, nos invitó a estar predicando por 3 días en su aniversario de la iglesia, que están cumpliendo 15 años. Fue una bendición poder participar, gracias a Dios por su gracia. Sabemos que todo lo que Dios nos permitió ver por gracia obra, fue por su gracia a través de nuestro buen Dios y a las iglesias que nos mantuvieron en sus oraciones continuas. Muchas gracias por su respaldo. Estamos a sus órdenes para cualquier duda. Y en la parte de enfrente mandaban la carta del hermano Alexander Ichenko. Dice, Gloria a Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los últimos meses fueron tan ajetreados y había tanto trabajo que no tuve tiempo para descansar. De 50 a 100 personas que se han mudado de la zona de guerra y tienen el estatus de desplazados internos continúan viniendo a nuestras reuniones. Gracias a Dios por esta gente que, como dijo una mujer, si no fuera por la guerra difícilmente habrían venido a la iglesia y escuchado sobre los sermones de Dios. También doy gracias al Señor por dejarnos ver los frutos de este trabajo. Hay un grupo de 13 personas que aceptaron a Jesucristo y esta primavera la mitad de ellos recibieron el bautismo en agua. Me alegro de que la gente, buscando ayuda material durante la guerra, haya encontrado algo mucho más valioso, los bienes espirituales y la vida eterna en Cristo Jesús. También tuve viajes a las regiones de una región de allá, Kherson, Odessa, esta primavera. La gente se reunió allí, justo debajo del cielo, y les prediqué el Evangelio de la Salvación. Periódicamente salgo y distribuyo folletos, literatura espiritual variada, predico en la calle. Ya no puedo prescindir de él y entiendo lo bendecido que es ese tiempo de servicio. En primer lugar, quiero pedirles que oren por mi preciosa y paciente esposa. Ella es mi mayor bendición que el Señor me ha dado. Pronto dará luz a nuestro 7º hijo. Por eso les pido que apoyen sus oraciones para que Dios disponga su nacimiento de la mejor manera posible. Además, mi pedido para ustedes es que apoyen con oraciones y, si es posible, confianzas para un viaje a las ciudades de Ucrania con un sermón evangelístico. Ya a partir del martes 4 de julio saldré de la ciudad de Sitomir hacia la ciudad de Korostiship en bicicleta. Esta será la primera ciudad. Luego, si Dios quiere, planeo visitar las siguientes ciudades: Kiev, Pereyaslav y demás ciudades que no sé cómo pronunciar. Planeo estar en cada ciudad por no más de 1 o 2 días. Por lo tanto, oren para que Dios me dé fuerzas para recuperarme, porque pedalar la bicicleta también es una carga para las piernas y luego estar de pie para distribuir folletos. Oren por mi seguridad en el viaje y, lo más importante, oren para que Dios les dé a las personas que necesitan escuchar acerca de Jesucristo y que el Espíritu Santo toque sus corazones para salvación.
Que nuestro buen Señor los bendiga por cada buena obra, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estará con vosotros. Su hermano en Cristo, Alexander Ichenko. Bien, hermanos, vamos a orar así como están sentados, hermanos. Vamos a orar por nuestro hermano que está, el hermano Ichenko y el hermano Jonathan, que está aquí en México. Padre, gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos permites tener estas cartas, Señor, y conocer la vida y los ministerios de esos hermanos. Te agradecemos, Señor, porque conocemos al hermano Jonathan, Señor, vino a las conferencias, estas conferencias pasadas de misiones, y conocemos su testimonio, Señor, y la carga que tiene por el país de Ucrania, pero tú no le has permitido, Señor, estar allá en Ucrania, Señor, hay guerra. Te rogamos, Señor, que le uses estando aquí en México, en la ciudad de Apodaca, en esta iglesia que se acaba de abrir, Señor. Te rogamos de tu bendición, Señor, de tu mano poderosa en la vida del hermano, Señor, para vivir en santidad, pero también para predicar tu palabra, Señor, para cuidar las ovejas de esa iglesia. Te pido que estés con el hermano, Señor, que estés con su familia, que les proveas de todo, Señor, económicamente, Señor, pero también de salud, Señor. Sé con sus hijos, Señor, cuídales, Señor, y permíteles seguir en el camino. Igualmente, Señor, te rogamos por el hermano Alexander Ichenko, que está en Ucrania, Señor, en la zona de guerra, predicando tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú le has permitido predicar a las personas que están en necesidad, Señor, y necesidad espiritual, Señor, en ese lugar. Te rogamos que sigas poniendo tu mano sobre él, Señor, pero también que seas con su esposa que va a dar a luz, que guardes su parto, Señor, que guardes a la hermana, Señor, no conocemos su nombre, que también seas con los planes que tiene el hermano, Señor, para visitar diferentes ciudades de Ucrania, Señor, que están afectados por la guerra. Te rogamos que guardes ese lugar, Señor, que guardes al hermano, Señor, que seas con las personas que vayan a escuchar el mensaje, Señor. Usa al hermano Alexander como lo has hecho hasta ahorita, Señor. Guárdale también a él en santidad. Guárdale también para que pueda predicar tu palabra y que le uses con poder. Sé con su familia, Señor. Suple sus necesidades, Señor. Súplele de salud también al hermano y a su familia, Padre. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias por estas cartas misioneras. Vamos a pasar a la oración, hermanos, y le voy a pedir a mi hermana Jenny que nos ayude a orar por el pastor y su familia. Yo estaré orando por las misiones y por los enfermos. Adelante, hermana. Bien, hermanos, buenas tardes, así como estamos, o si gustan ponerse de pie, vamos a orar por nuestro pastor y por su familia. Amantísimo Señor, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Padre, en esta tarde te damos gracias primeramente porque nos permites estar aquí. Gracias porque tú nos has traído con bien, mi Dios, hasta tu casa de oración. En esta tarde, mi Dios, estamos todos unidos en oración, Padre, pidiéndote por la vida de nuestro pastor. Te damos primeramente gracias por su vida, gracias por ese llamado que tú le has puesto, Señor. Gracias por su vida, gracias porque a través de él, Señor, tú has hablado en nuestras vidas. Y te damos gracias también por su familia, Señor. Te pedimos que tú seas con nuestro pastor, que tú le guardes, que cada necesidad que él tenga, Señor, tú cumplas, mi Dios, el propósito en él, mi Dios, y que tú seas con él, mi Dios, siempre. Guárdalo, mi Dios, en el ir y venir a su casa, a los lugares en donde él esté, Señor. Protégelo, Señor, cúbrelo, mi Dios, con tu sangre preciosa. También te pedimos por la hermana Rosalba, Señor. Gracias por su vida, gracias porque también a través de ella, Señor, tú hablas a nuestras vidas, a las hermanas, a las señoritas, Señor, a los hermanos. Gracias por ella, Señor. Gracias también te damos por los hijos de nuestro pastor, por Jaciel, mi Dios. Sigue siendo con él en sus estudios, en el ministerio de la música, Señor. Gracias porque él te sirve y porque él está aquí, mi Dios. También te damos gracias por la vida de Ruth y te pedimos que tú sigas siendo con ella, Padre. Tú conoces su trabajo, tú conoces su sentir, mi Dios, y la ponemos en tus manos para que tú sigas siendo con ella, Padre. Cuídala, guárdala, mi Dios. También te pedimos por Erika, Señor, que está en aquel lugar en Monterrey, mi Dios. Te pedimos también por su esposo, para que tú seas en su matrimonio, Padre, para que tú le sigas guardando y que le sigas proveyendo de lo necesario, Señor. Gracias te damos por esta familia, Señor, quien ha sido de bendición a nuestras vidas, Señor. Sé con ellos, Padre Santo, y cuídalos siempre, mi Dios. En Cristo Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Sigamos orando, hermanos. Bendito Dios, Señor, queremos en esta hora, Padre, pedir tu bendición por las misiones, Señor, que dependen de esta iglesia, Señor. La misión Getsemaní, Señor, allá donde está mi hermano Alfonso López,
Queremos pedir, Señor, que tú bendigas a los hermanos que ahí se congregan, Señor, que tú les proveas de todo lo necesario, Señor, les fortalezcas en lo espiritual, Señor, les fortalezcas en la fe. Y, Señor, a mi hermano Alfonso te pedimos que le bendigas en el ir y venir, Señor, en su salud, en su familia, que tú le proveas también de lo necesario en lo material y en lo espiritual, Señor. Y lo principal, Señor, que tú, Señor, pongas en su corazón el que sigan llevando el Evangelio en aquel lugar, Señor, para que más almas te conozcan, Señor, y esa iglesia, esa misión pueda crecer, Señor, en el aspecto espiritual. Te pedimos también, Señor, por la misión Nuevo Pacto, con mi hermano Daniel Mata, Señor, te pedimos también bendición para los hermanos que ahí se congregan, Señor. Te pedimos también que les proveas lo necesario, Señor, que les bendigas grandemente y que les fortalezcas, Señor, en la fe y en todo, les proveas en todo lo necesario, en su salud, Señor. Y también te pedimos que pueda seguirse extendiendo el Evangelio en ese lugar, en esas colonias, Señor, para que crezca la obra, tanto en lo material, pero en lo espiritual principalmente, Señor. Te pedimos que seas con el hermano Daniel en ese proyecto que inició para la construcción de la obra, de la misión, Señor. Ayúdale, bendícele grandemente junto con su familia. Te pedimos también bendición para la misión Buenas Nuevas, a cargo de mi hermano Artemio. Señor, te pedimos que tú seas con estos hermanos que ahí están reunidos, que ahí se reúnen. Señor, que también les fortalezcas en su fe, Señor, y les proveas de todo lo necesario para esa misión, tanto en lo material como en lo espiritual, principalmente, Señor, que tú seas con el hermano Artemio, con los planes que tienes, Señor, para la conversión de esa misión a iglesia, ya en fecha muy próxima, Señor. Provéele lo necesario a mi hermano, Señor Artemio, y, Señor, sé con él en todo. Bendícele con su familia, Señor. Ayúdale también en su trabajo secular, Señor, y bendíceles grandemente, Padre. Señor, también te queremos pedir tu bendición para los hermanos que están enfermos, Señor. Aquí tengo algunos anotados, Señor, son más, pero, Señor, te queremos pedir tu bendición para nuestro hermano Nazario Díaz, que se encuentra enfermo, para nuestra hermana Pati León y su esposo, para nuestro hermano Javier Pérez, para Eva Campos, Lupita Quiroz, Señor, que tiene un problema muy grave, nuestra hermana Mónica Aide, Víctor Vega y nuestra hermana América, que también se encuentra con problemas de salud. Señor, te pedimos que tú seas con estos hermanos y con todos aquellos hermanos, Señor, que tú sabes, hay enfermedad, Señor, en la congregación, pero, Señor, estamos en tus manos, Señor. Sabemos que no estamos solos. Hemos visto tu mano poderosa, Señor, en diferentes casos de hermanos que se han recuperado, Señor, y tenemos la fe y tenemos la esperanza, Señor, que tú harás la obra en estos hermanos y en todos aquellos, Señor, que se encuentran en enfermedad, Señor. Levántalos, Padre, ayúdales, bendíceles, Señor, para que pronto podamos todos juntos glorificarte, Señor, y darte la honra y la gloria que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo, Padre bendito. Amén. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda y los diezmos. Vamos a orar, hermanos, por la ofrenda y los diezmos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, nos has bendecido, has cuidado de nuestra salud, de nuestra familia. Y en esta hora, Señor, te pedimos que tú des tu bendición a los hermanos que se disponen a ofrendar y diezmar para tu obra, Señor. Te pedimos que tú les multipliques, Padre, y aquellos hermanos que no lo pueden hacer por razones que tú conoces, ayúdales, Señor, para que pronto puedan participar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo, Padre bendito. Amén. Bueno. Hermano, que bueno nuestro pastor, en nada nos faltará. El Señor es pastor. El Señor es mi pastor.
me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Así de pie como estamos, hermanos, vamos a recibir a nuestro pastor que traerá el mensaje de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Disculpen las molestias que tenemos ahorita, ¿verdad? Para no estar en el templo. A lo mejor a algunos les va a sígame molestando, ¿verdad? Digo, porque aquí está con clima y toda la cosa. El viernes vamos a necesitar el apoyo también de los varones, hermanos, porque vamos a mover nuevamente las bancas el viernes a las 8. Si nos pueden apoyar, viernes a las 8, hermanos, porque necesitamos otra vez colocarlas. El sábado tenemos una actividad de una quinceañera y luego el domingo por la noche otra vez hay que moverlas para poderlas seguir. Pero ahí va avanzando ya la pulida, los escalones pues ya están casi terminados, entonces va a ser la parte de atrás, la parte de adelante y así estamos moviéndonos. Así que, hermanos, todo está funcionando y sigamos orando por este aniversario número 100, hermanos, va a ser una bendición, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, vamos a leer Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 9, hermanos. Aunque voy a estar abarcando más textos, nada más vamos a leer del 1 al 9. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.
Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Juntos el versículo 9. Sí, como Jehová no nos hubiera dejado un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Oremos. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos. Gracias por las bendiciones que has derramado. Y, Señor, te pedimos por las peticiones que se han puesto. Sigue obrando, Señor, y manifestándote en cada una de las necesidades. Te pedimos que seas con este estudio, que me ayudes, Señor, para poder compartirlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a estar hablando sobre la condición del pueblo de Dios, hermanos. Isaías empieza su libro, hermanos, con esa condición del pueblo de Dios. Si ustedes se fijan en el versículo 1, Isaías inmediatamente dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Isaías se identifica como un hombre de visión del mensaje de nuestro Dios. Es un profeta, hermanos, donde su ministerio se enfoca en algo presente hacia la situación donde se vivía y también algo futuro. Todo lo que vamos a ver Isaías tiene que ver con lo que es Israel, con lo que es Judá y también con lo que es, hermanos, acerca de la venida del Señor, la obra de redención que iba a ser, todo lo que había sido también profetizado en el libro de Isaías. El propósito, hermanos, era motivar a las personas para obedecer a Dios. Cuando se daba la profecía, era que las personas se volvieran a Dios, que se arrepintieran, se alejaran de las cosas que estaban haciendo distintas a la voluntad de Dios. Isaías registra su ministerio en el tiempo de los reyes Jotam, Ocaz y Ezequías. Ahí lo vamos a estar viendo cuando vamos a ir desarrollando este libro. También nos habla sobre el lugar donde se desarrolla su profecía, hermanos, es en Jerusalén. Isaías está profetizando en un tiempo más o menos de 50 años, cuando la muerte del rey Usías, 739 antes de Cristo, 739 al 686 antes de Cristo. Ahí está profetizando el rey Isaías. Vamos a ir a la diapositiva número 6, hermano. A la diapositiva número 6, por favor. Ahorita entramos a los puntos. Ahí quiero que veamos para recordar los que a lo mejor no estuvieron el miércoles. Nosotros vamos a estar en esta zona, hermanos, en esta zona de aquí en esta área, del 739 al 686, cuando están reinando Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cuando Isaías muere, comienza a profetizar Isaías, y lo hace durante este tiempo, hermano, de los reyes de Jotam, Acaz y Ezequías. Recordemos que Isaías es un profeta del reino del sur. El reino del sur estaba formado solamente por 2 tribus, el reino del norte estaba formado por 10 tribus, pero el reino del sur estaba formado por la tribu de Benjamín y la tribu, hermanos, de Judá. En el reino del sur es donde viene la descendencia de David, porque después de David vino Salomón, y después de Salomón vino Roboam. Amén. Roboam es hijo de Salomón, pero Dios le quitó el reino a David, a Salomón, porque se apartó, pero simplemente guardó un remanente. ¿Qué es este remanente? Y ahí entra la doctrina del pequeño remanente. Es una doctrina muy interesante, no lo vamos a ver ahorita, pero la doctrina del pequeño remanente es un remanente que siempre se ha guardado Dios para cumplir su propósito, como en este caso. Le dio las 10 tribus a Jeroboam porque Salomón se apartó. ¿Qué es lo que lo apartó Salomón de la voluntad de Dios? Las mujeres. Las mujeres lo desviaron su corazón para que su corazón fuera hacia otros ídolos, hacia otros adoración de Astarot y dioses de los pueblos.
No solamente construyeron templos, sino también, hermanos, lugares altos para la adoración. Entonces quise poner esta gráfica nuevamente para recordar en dónde estábamos en el tiempo de los reyes en este caso de Judá, y en la zona donde se va a mover en tiempo el profeta Isaías. ¿Cuál era la situación de Judá, hermanos? Bueno, ahora sí nos regresamos a la 15, hermanos. Vamos a ir viendo ahora, después de que el miércoles pasado vimos la introducción, vamos a ir viendo sobre, en primer lugar, Dios emite cargos contra Judá. Del versículo 1 hasta el versículo 4 podemos ver lo que hizo Dios a través de su siervo Isaías. Isaías en el versículo 1 inmediatamente se identifica y dice: yo soy un profeta de Dios. No nos dice cuándo fue llamado, todavía más adelante lo va a decir, pero en este capítulo inmediatamente, hermanos, se identifica como un profeta de Dios y comienza a dar el mensaje. Dios levantó a este pueblo y lo hizo grande. Ellos se rebelaron, como dice el versículo número 2, se rebelaron contra Dios. Ser rebeldes, hermanos, era romper un contrato de algo que habían hecho con Dios, un pacto. ¿Qué pacto? Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, para recordar lo que ellos estaban rompiendo en ese momento y cómo Dios, hermanos, está reprendiéndonos. Éxodo, capítulo 19, vamos a recordar ese pacto. Éxodo 19, versículo 3, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo número 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diráis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Todo el pueblo respondió a una dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Este es el pacto, hermanos, que está rompiendo el pueblo de Dios. Ahora sí nos regresamos a Isaías, hermanos, y podemos ver que ellos en el versículo 2 se rebelan contra Dios, rompen su promesa hecha hace tiempo con Moisés, y en el versículo 4 nos habla de que era gente cargada hacia lo malo. Habían desviado, hermanos, su corazón. Versículo 4 les llama generación de malignos, y dejaron a Dios y lo provocaron a ira a nuestro Dios. No valoraron lo que Dios había hecho por ellos y daban por sentado que Dios seguiría bendiciéndoles. Este es un pecado continuo. Esto, hermanos, a veces sucede también en nuestros tiempos cuando nos acostumbramos a las bendiciones de Dios y pensamos que siempre vamos a ser bendecidos por Dios. Sí, Dios es bueno, sí, Dios nos guarda, nos protege, pero también nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, en la búsqueda de Dios, porque también Dios disciplina a su pueblo. Dios disciplina a los que son sus hijos. Hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer como cristianos es, como se dice, no dormirnos en nuestros laureles. Vamos a cumplir 100 años, pero hemos visto la mano de Dios durante ese tiempo. Pero ya hay hermanos que no están haciendo esto, que no están haciendo aquello, que se están durmiendo en sus laureles, porque dicen: yo ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ya tengo muchas cosas que yo ya hice. No, mientras tú estés vivo, debes de estar haciendo para la obra de Dios. No nos dormamos en nuestros laureles, hermano. No importa si tienes 100 años, no importa si tienes 40 años en la casa de Dios. Tenemos que, hermanos, siempre estar en comunión con Dios. El pueblo, hermanos, se estaba durmiendo en sus laureles. Decían: no,
como quiera Dios nos va a proteger. Somos esa parte escogida, estamos en Jerusalén. Y como vemos la historia y como vimos aquí en el mapita que pusimos ahorita, más adelante en el tiempo es destruido el reino de Judá, es llevado cautivo, hermanos, pero primero es destruido el reino de Israel, el reino del norte. Hermanos, pero aquí está profetizando Isaías y le está diciendo al pueblo de Judá, le está diciendo que le provocaron a ir a Dios y no valoraron, estaban apartándose más y más de Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios, hermanos, las bendiciones no estarán en nuestra vida. Por eso tenemos que estar constantemente en la comunión con nuestro Dios. El profeta Isaías comienza en el versículo 3, hermanos, a comparar su maldad y la compara con dos figuras. La primera, hermanos, habla en el versículo 3 y dice que ellos son como peores que buey, porque el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. Israel dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Es decir, les está diciendo, ustedes están peor que los animales. Porque un animalito conoce a su dueño, es agradecido con su dueño. Y ustedes, dice, ustedes no son agradecidos conmigo. Los he sacado, los he guiado, los he protegido. Cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, yo los saqué, los conduje por el desierto. Y hermanos, la historia nos habla todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, hermanos, ellos no eran agradecidos con Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Simplemente por habernos rescatado y por ser ahora hijos de Él, ya eso es más que suficiente. Y eso, hermanos, sería motivo para siempre adorarle, glorificarle a nuestro Dios y servirle. Bueno, ellos son comparados con los animalitos que reconocen a su dueño. Y en el versículo 5 y el versículo 6 les dice, como la siguiente figura es que dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. Está representando una enfermedad completa, hermanos, todo el cuerpo. Dice, todo está dañado. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente era el pueblo, sino que también eran los reyes y también los sacerdotes. Por eso habla de que toda la parte del cuerpo está dañada, está enferma, es decir, no están haciendo la voluntad, pero no solamente era el pueblo o no solamente eran los reyes, sino que eran, hermanos, también los sacerdotes. Aquellos que estaban cerca de la comunión con Dios también estaban alejados de esa relación. Por eso les dice, son como plaga o podrida llaga en el versículo número 6. Las heridas se habían infectado y todo el cuerpo estaba enfermo. Hermanos, había falsos profetas también, y Isaías está haciendo esa denuncia, está mostrando, hermanos, lo que es los cargos contra Judá. Luego, en el siguiente punto, podemos ver, hermanos, siguiente punto. En el 2 podemos ver que declara a Judá culpable. Y esto lo vamos a ver del versículo 5 al versículo 15. Una vez que les demuestra su condición, los declara culpable y les dice, hermanos, que ¿por qué queréis ser castigados todavía aún? Dice, ¿no han entendido? Ustedes andan mal y las situaciones están así. ¿Qué estaba pasando? Tierra destruida, ciudades quemadas, las tierras comidas por extranjeros, y Dios entregó, hermanos, más adelante entregó a Judá a extranjeros. Entonces le dice, ¿no han entendido ustedes? ¿Por qué todavía quieren seguir haciendo lo malo y no se vuelven a mí? Hermanos, a veces el corazón se pone duro, se endurece, y es por eso que nosotros tenemos que estar en un contacto continuo con Dios.
en comunión con Dios. No dejar de la lectura, no dejar de la oración, no dejar de la comunión, no dejar el servicio, porque eso nos mantiene en ese contacto con nuestro Dios. Pero ellos, hermanos, en el versículo 7, 8 y 9, podemos ver la situación, cómo están en ese momento y también hacia el futuro. Vamos a ver Deuteronomio 28, 15, dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Estaba pasando lo que Dios había dicho, lo que Dios les había dicho. Si ustedes están conmigo, van a ser bendecidos, van a ser protegidos, pero si no están, si se apartan, hermanos, entonces van a venir todas estas desastres. Dios, hermanos, en el versículo 9 del capítulo 1 nos muestra que Dios siempre ha tenido misericordia. Siempre Dios tiene misericordia. Y gracias por esa misericordia, hermanos, muchas veces nos da otra oportunidad y otra oportunidad. Y eso a veces nosotros hoy en día lo malentendemos. Porque decimos, bueno, Dios me va a perdonar. Y si hago esto malo, bueno, Dios me va a perdonar. Sí, pero un día Dios no te va a perdonar, te va a castigar. Un día Dios te va a llamar la atención. Y ahí es cuando nosotros comenzamos, hermanos, a tener dolor, a tener sufrimiento, porque Dios nos ama, porque Dios le interesamos a Dios. Entonces en el versículo 9, mire lo que dice, hermanos, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, siempre, hermano, Dios se ha guardado un pequeño resto que le sirve, que le glorifica, que le busca de corazón. Siempre Dios, ¿por qué, hermanos? Porque podemos ver esa doctrina del remanente y lo podemos ver. Nada más le voy a mencionar los pasajes. Isaías, Jeremías, Romanos, Zacarías, nos hablan de una preciosa doctrina que se llama la doctrina del remanente. Incluso también en Apocalipsis podemos ver acerca de ese remanente, de ese grupo que no dobla rodillas ante los Baales, que no dobla rodillas ante los dioses ajenos, simplemente se mantiene firme, hermanos, y ese remanente es el que hace la voluntad de Dios y es el donde Dios cumple sus propósitos. Dios, dijimos al principio que Dios no le arrebató completamente el reino a Salomón. De hecho, Dios tuvo misericordia con Salomón, aunque él se alejó. Por amor a David, le dijo, por amor a David no voy a arrebatar el reino a ti, a Salomón, sino que se lo voy a arrebatar a tu hijo. Y cuando viene su hijo a reinar, que es Roboam, nada más le da 2 tribus. Y por ahí, hermanos, va el reino de Judá. Por ahí está, hermanos, la descendencia del Mesías, ¿sí? Por ahí va a ser la bendición por ese pequeño remanente. Era un pueblo, hermanos, también del versículo 10 al versículo 15 de Isaías capítulo 1, podemos ver que era un pueblo religioso. Son llamados como Sodoma y Gomorra, pero se refiere Dios a su pueblo Judá, y era un pueblo, hermano, religioso. En el versículo 11 nos habla de una multitud de sacrificios. En el versículo 12, Dios no quiere sus sacrificios. Fíjese cómo dice en el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venéis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Hermanos, Dios sí quiere que nosotros le sirvamos, sí. Pero Dios, más interesado en lo que nosotros podamos hacer, escuche bien esto, hermano, más de lo interesado que nosotros podamos hacer, lo que Dios quiere es nuestro corazón. Que lo que hagamos sea de corazón hacia nuestro Dios. Y aquí el pueblo, hermanos, le traía sacrificios, Dios no los quería. Dice, hermanos, en el versículo 13, no quiero vanas ofrendas. Dice, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Hermanos,
Dice, no lo puedo sufrir, me lastima su religiosidad. El pueblo estaba haciendo una práctica externa religiosa. Y esto, hermanos, podemos nosotros ver cómo hoy en día, en el siglo XXI, a veces nosotros tenemos prácticas religiosas y eso lastima a Dios. Es por eso le digo, no vengamos por venir a la iglesia, no le sirvamos para que nos vean. Le lastima a Dios cuando nosotros tenemos prácticas religiosas, cuando no venimos en verdad buscándole a Él, cuando no venimos en verdad para adorarle a Él. Cada culto debe de ser, hermanos, un culto donde venimos a adorar su presencia. A veces, hermanos, venimos para aprender qué está pasando así en los cultos, o aparentamos que estamos en los cultos, pero no estamos en los cultos. O cuando venimos y no venimos buscándole a Dios, sino venimos buscando otra cosa. Por ejemplo, a veces jóvenes vienen buscando una muchacha cristiana. O personas vienen buscando una conveniencia para algo, nada más, pero en realidad no vienen buscando a Dios. Ahora, le pregunto, ¿Dios se da cuenta de eso? Sí, hermano, sí se da cuenta de eso. Si uno como pastor lo detecta y es humano, Dios detecta, hermanos, cuando una persona viene por otra razón que no es la correcta, que no es buscando y alabando a nuestro Dios. Todo eso lastima a nuestro Dios. Solo asistir para que nos vean. Hermanos, a veces venimos al culto para que nos vean. Si tenemos un carro, bueno, para que me vean que vine. Hermano, eso no sirve para con Dios. A eso se le llama religiosidad. Cuando solamente venimos, no porque queremos alabar a Dios, porque si fuera importante, llegaríamos temprano, llegaríamos buscando, llegaríamos orando, llegaríamos haciendo con otra actitud reverente. Pero a veces nosotros venimos solamente para que nos vean, para que la congregación vea que yo cumplo, ¿sí? Eso es religiosidad, eso lo ve Dios. Y Dios estaba viendo todo lo que estaba haciendo el pueblo de Judá y le dice, eso me lastima. Y en verdad, hermanos, cuando yo estaba leyendo este pasaje, dije, ¿cómo lastimamos nosotros a Dios con nuestra religiosidad? Hermanos, que nosotros podamos aprender que la religiosidad no trae nada bueno para nosotros y menos también para nuestra iglesia. Hermano, lo religioso, dice, me es gravoso, me es cansado. Versículo 15, hermanos, nos dice, cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿De qué está hablando en el versículo 15? Está hablando de que así como te convertiste en una persona religiosa, dice, yo no voy a escuchar tus oraciones, no voy a escuchar tus ruegos. Cuando tú me estés pidiendo, yo no voy a extender mi mano. Al contrario, no te lo voy a dar, ¿verdad? Eso es lo que nos habla el versículo 15. Dice, asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo se había alejado fuertemente, hermanos, y había consecuencias. Pero ahora pasamos lo que Dios pide de su pueblo, y en el punto número 3, hermanos, podemos ver cómo da la oportunidad para que se arrepientan y, hermanos, ser perdonados. Del versículo 16 al versículo 31, aquí en este capítulo, está abarcando esta situación. En el versículo 16 al versículo 20, hermanos, podemos ver lo que el Señor quiere. Mire, por favor, con su vista, sígame, voy a leer el versículo 16. ¿Qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 16, versículo 17. Está diciendo, esto es lo que yo quiero. Ahora dice, versículo 18, venid,
luego dice Jehová, y estemos a cuentas, es decir, vamos a ponernos a cuentas. Si estás haciendo lo malo, si estás comportándote de una forma religiosa, arrepiéntete, cambia. Si estás haciendo pecado, deja el pecado y vuélvete a mí. Le dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está hablando, hermanos, de la oportunidad que tenemos cada uno de reconciliarnos con Dios. El pueblo igualmente, hermanos, tenía esa oportunidad. Versículo 19, si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Es decir, la decisión de hacer lo correcto es de cada uno de nosotros. Dice, si quieres, si oyes, si me buscas, si pones en práctica lo que yo te estoy enseñando. Pero dice, versículo 20, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dice, pueblo, tú escoge. Y yo creo que nosotros como cristianos, hoy en día, tenemos, hermanos, la oportunidad de escoger la bendición delante de Dios, y debemos de escoger la bendición porque Dios va a bendecir nuestras familias. Pero luego a veces tenemos cristianos que siguen haciendo lo malo, que siguen practicando, dando mal testimonio, haciendo cosas incorrectas y piensan que Dios los va a bendecir. Dios no los va a bendecir, hermano. Por la historia de la Biblia, porque Dios no se contradice. Son principios que están en la palabra de Dios, y cuando una persona piensa que ya está viene a la iglesia o hace alguna cosa, pero sigue practicando lo malo, hermano, esa vida, esa familia, ese hogar va a ser, hermanos, puesto a disciplina. Dios va a llamar la atención de esas personas. Aquí le está diciendo al pueblo de Judá, dice, vuélvete, y si tú te vuelves, yo te voy a bendecir, pero si no te vuelves, entonces no te voy a bendecir. Mire, hermanos, unas palabras de 1 Samuel nos recuerda Dios a través de este profeta que dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén. Son principios que están en la Biblia y que no cambian. Se aplicaron para Judá, se aplicaron para Israel, se aplican también para la iglesia en su contexto, obviamente. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, pero también, hermanos, nosotros tenemos que buscarle y tenemos que adorarle. En el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios está dispuesto a dar oportunidad a su pueblo, hermanos, y bendecir su vida, como leímos en el versículo 18, 19 y 20. Les ofrece el perdón y ellos, hermanos, van a ser limpios. Pablo lo dijo, hermanos, en el Nuevo Testamento de esta manera, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Nos vuelve a decir en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, igual, andar en santidad. El pueblo de Israel debería de buscarlo, y la iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, debe también de ser una iglesia santa, una iglesia, hermanos, que busca a Dios y que hace la voluntad de Dios. Dios dejará su registro en blanco, como dice el versículo 18, y perdonaría sus pecados. Dios tenía toda razón para castigarlo, pero en su misericordia le dice, aquí está la oportunidad, arrepiéntate, aléjate y yo te voy a bendecir. Y esa oportunidad también la vemos hoy en día en nuestro tiempo. Cuando alguien está cometiendo pecado y no se arrepiente, Dios lo castiga. Pero si alguien está cometiendo pecado, alejándose de Dios, y se arrepiente de todo corazón y se vuelve a Dios, Dios tiene misericordia de esa persona, y hermanos, Dios puede comenzar a bendecirla a esa persona. Esa es la misericordia de Dios. Ese es lo grande de nuestro Dios, hermano. Pero a veces el pueblo, la gente,
abusa de eso, abusa de esa parte. El pueblo, hermanos, de Judá estaba abusando. ¿Por qué? Porque aún con todo lo que estaban viendo, no se estaban arrepintiendo o no estaban cambiando. Ahora, en el versículo 21 nos dice, hermanos, los pecados que deberían de dejar, como homicidio, robo, soborno, explotación de indefensos. El versículo 23, el versículo 29, dejar la adoración a ídolos. Era algo que tenían que dejar eso. ¿Qué es lo que destruyó al reino del sur, hermanos, en el 722? Hubo 19 reyes, y de los 19 reyes del reino del sur, hermanos, perdón, del reino del norte de Israel, 19 reyes, ninguno de esos reyes hizo lo recto. Ninguno. De 19 reyes, 19 hicieron lo incorrecto. De 20 reyes del reino del sur, algunos hacían lo correcto y otros hacían lo incorrecto del reino de Judá. Pero del reino del sur, comenzando con Jeroboam, hizo lo incorrecto. Y por eso, cuando Dios va a castigar a un rey del reino del norte, hermanos, le dice, porque hiciste como Jeroboam, porque hiciste o fuiste peor que Jeroboam. Hay algunos reyes que fueron peores que Jeroboam, hermanos. Y una de las cosas que hizo Jeroboam es que hizo su propia religión. Cuidado cuando nosotros hacemos nuestra propia religión. Servimos a Dios como queremos, venimos cuando queremos, hacemos las cosas como queremos. Esa es nuestra propia religión, a fin que Dios no me va a castigar. Yo puedo venir a la iglesia, pero tengo un pecado allá afuera, o puedo vivir allá afuera con un pecado y vengo a la iglesia, me doy golpes de pecho y ya sigo adelante. Eso no sirve para con Dios. Dios va a castigar a esa persona, Dios va a castigar a esa familia, Dios va a castigar, hermanos. ¿Por qué? Porque es hacer tu propia religión. Y a veces nosotros, hermanos, en este siglo XXI, hacemos nuestra propia religión pensando que no hay consecuencia. Hermanos, en el versículo 24 al 31, les dice Dios, si no se arrepienten, van a ser castigados. ¿Y cómo iban a ser castigados? Bueno, Dios, hermanos, lo menciona en esos versículos, cómo iban a ser castigados. Ahora, el versículo 26 es un versículo que habla hacia el futuro, como vamos a ver en el próximo estudio del capítulo 2, pero se lo voy a mencionar. Mire por favor el versículo 26. Restauraré tus jueces como el principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Este es un versículo metido en esta porción que corresponde hacia el futuro en lo que Dios iba a hacer. Recuerden que el profeta Isaías profetiza, y hermanos, la profecía es inmediatamente para que el pueblo se volviera, pero también hay partes que son para el futuro, para lo que va a ser hacia el reino que viene más adelante, que nosotros ya vivimos, que es lo que hizo a través de la venida de Cristo Jesús. Hermanos, este pueblo iba a ser castigado porque no se arrepentían, sino dice, por ejemplo, el versículo 28 del capítulo 1, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzaréis las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogiste, porque seréis como encima a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Está hablando, hermanos, de castigo. Queremos terminar. ¿Dios es misericordioso? Sí, pero quiere, hermanos, una adoración verdadera. Quiere que nosotros seamos genuinos también. Así como Dios no perdonó a su pueblo Israel y tampoco perdonó a su pueblo Judá, no tenga, hermanos, que Dios vaya a perdonar tampoco a su iglesia.
Cuando nosotros como iglesia no guardamos el comportamiento correcto, o fingimos o hacemos nuestra propia religión, Dios castiga. Y Dios puede desaparecer una iglesia también. ¿Qué depende que siga una iglesia? Depende de que cada uno de sus miembros busquen a Dios verdaderamente. De que cada uno de sus miembros, hermanos, se ponga cuentas con Dios. De que anden buscando, hermanos, una comunión correcta, no hacer nuestra venida a la iglesia una religiosidad. Si yo lo detecto como pastor, Dios también lo detecta, hermanos. Yo dije, nada más vienen para que los vean, nada más vienen para hacer actos de presencia, no vienen buscando verdaderamente a Dios. Y eso duele, a mí me duele como pastor, pero podemos ver a Dios, hermano, también, que a Dios le duele cuando nosotros como iglesia fingimos venir como que nos interesa a Dios. Si no te interesa a Dios, Dios conoce tu corazón. Ven porque tienes ganas de tener una comunión con Dios, porque tienes ganas de caer de rodillas delante de Dios, de pedirle perdón a Dios, de pedirle que Él te guíe, que Él te tome tu vida en esa dirección que Él quiere. No seamos religiosos, hermanos. La religiosidad trae muchas consecuencias graves, ¿sí? Y eso depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos hacer un compromiso con Dios. El pueblo hizo pacto y le dijeron allá cuando estaba Moisés, le dijeron, todo lo que has dicho Dios, nosotros lo vamos a hacer. Pero pasó el tiempo y ya no lo hicieron. Ya no lo hicieron. Hermano, yo no sé cuántas familias han sido en tu familia cristianas, pero no vivas del pasado. No vivas de las cosas que hicieron en el pasado. Ve y vive lo que tú haces para Dios hoy en día. Lo que tú haces para Dios hoy en día, hermano. No vivas de triunfos de tu abuelito, de tu abuelita, de tu tío. No, hombre, es que ellos eran así. Bueno, ellos eran así. Y gracias a Dios esta iglesia va a cumplir 100 años. Pero ¿qué tal si nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué puede pasar? El reino del norte dejó de existir en el 722. El reino del sur dejó de existir en el 586. Y ahí estaba Jerusalén. ¿Se da cuenta cómo Dios es justo, hermano? Dios es justo. Y lo que Él quiere es una adoración verdadera. Vamos a orar. Amantísimo Señor que moras en los cielos, te damos gracias porque nos das esta oportunidad de estudiar lo que tu pueblo hizo, Señor, y en aquel tiempo, cómo tú trabajaste con sus vidas, cómo tú levantaste a esos profetas, cómo guiaste, cómo dirigiste, cómo los disciplinaste y aún cómo en tu misericordia los guardaste, los perdonaste y le diste oportunidad. Ayúdanos a nosotros en este siglo XXI, a esta iglesia, Señor, para que cada uno evaluemos y digamos, ¿cómo estoy viviendo mi relación contigo? ¿Cómo estoy viviendo mi relación en esta iglesia? ¿Soy parte o simplemente hago las cosas como una religiosidad? ¿Qué está pasando con mi vida? Hermano, hermana, joven, señorita, hoy en este momento tú puedes hacer una decisión, ahí donde tú estás, de obedecer a Dios, de buscarle de la forma correcta, de no fingir, de no aparentar, de no hacerlo solamente para que te vean, sino de hacerlo de una forma verdadera. Dios ve tu corazón, Dios ve tus intenciones, Dios ve tus acciones también, pero más que nada Él está viendo tu corazón. Esta es una hora importante para que tú puedas hacer un compromiso con Dios. Habla con Dios. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a alabar a Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Jesús nos guíe en un canto. Santo, nuestro Dios santo, 3 veces santo, 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 santo. Tu corazón le debe adorar. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: santo eres tú. Una vez más. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir: santo eres tú. Santo eres tú. Una vez más. Santo eres tú. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en esta noche. Gracias por cada familia aquí representada. Te pedimos que nos lleves con bien. Te rogamos, Señor, por los trabajos que se están haciendo, que todo sea, Señor, para la honra y gloria tuya, Padre. Y te rogamos que tú seas con cada uno de los misioneros que tenemos en nuestra lista, Señor, y que estamos también orando. Úsalos, guárdalos y protégelos, Señor, aun aquellos que están atravesando por peligro, Señor, que tú seas con sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Apocalipsis 22:12. He aquí para recompensar a cada uno según. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga.